escuela bíblica. Te pedimos, Señor, que nos guíe, que el Espíritu Santo nos presida, dando conocimiento, luz y entendimiento en la palabra. Señor, estamos reunidos en tu nombre y en tu nombre voy a desarrollar esta clase. Te pido por todos los hermanos presentes que están acá compartiendo la clase de hoy y todos los que están también en forma virtual. Que quiera se encuentre allí tu presencia les acompañe y sea tu palabra, Señor, para vida eterna. Y tú has dicho que en ella nos parece que tenemos la vida eterna. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, Dios le bendiga. Bueno, estamos avanzando con la clase. Comuníquese en los hermanos que están en las redes con Mana Nancy para tener el material y para también enviar los cuestionarios para ser calificados. Bien, estamos ahora en la enseñanza ética negativa de Jesús. Vamos a ver esa parte. Los pecados que condena a Cristo se pueden dividir en 4 clases. Ahí yo puse. La primera, el desordenado amor a sí mismo. Segundo, los pecados de la carne. Los pecados del espíritu. Tercero y cuarto, pecados de tipo religioso. El desordenado amor a sí mismo, ¿no? El mandamiento es ama a tu prójimo como a ti mismo. Implica que cierto amor a sí mismo no es malo, ya que Dios ha creado a los hombres con un legítimo instinto de autoconservación. Tenemos que tener valoración por nosotros mismos, ¿no? Autoestima, porque una persona que no tiene autoestima no sirve ni para sí mismo ni para su prójimo. No, la persona que no se valora a sí mismo, que no tiene dignidad, no es útil para su entorno y no es útil para el prójimo tampoco. Yo tengo que tener cierto amor por mí mismo, y eso lo da por sentado la Escritura, cuando el segundo mandamiento dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y bueno, después Efesios dice, hablando de los matrimonios, tomando allí, ¿no es cierto?, el simbolismo de que ambos ya no son dos, sino serían una sola carne. Él dice que nadie maltrata su propia carne, ¿no? Sino que la sustenta. Esto está en Efesios, cuando habla de la relación marido y mujer, ¿no? Pero dice, por ejemplo, allí en Efesios 5, dice, bueno, viene toda una enseñanza, ¿no?, acerca del cuidado del hombre hacia la esposa va a ser más frágil, que como Cristo amó a la iglesia, el marido debe amar a su mujer, pero hay una parte que va a lo que a mí me interesa, que es el amor por sí mismo, ¿no? Él dice, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Acá vuelve, Pablo toma la figura del amor a sí mismo, porque dice, deben amar a sus mujeres como a sí mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Ninguno aborreció jamás su propia carne, ninguno se lastima a no ser que esté enfermo mentalmente, ninguno se lastima, se hiere a sí mismo, sino dice que su carne la sustenta y la regala, como Cristo a la iglesia. Cristo no solo sustenta a la iglesia, sino también la regala, es decir, hay regalos de Dios para la iglesia, que no es solamente el sostenimiento. Bueno, y el marido también dice que debe tratar a su mujer de la misma manera que Cristo trata a la iglesia, no solamente sustentándole, porque a veces dice no te falta nada,
o no te dejo faltar nada, pero bueno, si yo crío gallina tampoco le dejo faltar, si yo tengo una mascota no le dejo faltar, pero con la relación con un ser humano es algo más que no le falte nada, ¿no? Es algo más del sustento. Y esto dice que hacemos nosotros con nuestra carne, la sustentamos y la regalamos, ¿no? ¿Cómo la regala? Con ese cuidado que tenemos con los miembros de nuestro cuerpo, ¿no? Que no solo le damos de comer, no solo le alimentamos, le damos comida y agua, sino que usted se acicala, se cuida el cabello, se cuida las uñas, se cuida la piel, que son las hermanas se cuidan la piel por una crema, ¿no es cierto? Eso es regalo, porque eso excede el sustento. El sustento es la comida y el agua. Pero hay un regalo que le hacemos a nuestros miembros, ¿no? Que implica una delicadeza, un cuidado, nos gusta estar presentables, nos gusta estar bien. Cuando compramos una ropa, ¿no es cierto?, que buscamos según nuestro gusto, todo eso es regalo. Y así como dice, regalamos nuestra carne, la sustentamos y la regalamos, así es la relación marido y mujer. Pero aparte, porque no viene al caso la enseñanza de matrimonio, ¿no? En la clase. Aparte de la enseñanza matrimonial, está dando por sentado que hay un amor a sí mismo, ¿no? Al cuidarnos, vuelvo a decir, al abrigarnos, alimentarnos bien, cuidar nuestro cabello, cuidar las uñas, cuidar el cutis, la piel, hay un cuidado hacia uno mismo. Eso no tiene que ser excesivo, se da por sentado que tiene que haber una autoestima. La persona que no tiene autoestima, ¿no?, o tiene su autoestima destruida, porque a veces la crianza, el entorno, el ambiente, ¿no? A veces padres que no han sabido valorar o darle importancia a los hijos, son personas con la autoestima destruida. La persona que tiene la autoestima destruida no es útil para moverse en la sociedad, no es útil para su familia el día que la tenga, no es útil para el prójimo, no es útil porque, vuelvo a decir, ¿no? Si yo no tengo una estima personal por mi persona, no puedo amar a mi prójimo, como lo dice el mandamiento, como a ti mismo. Es decir, que Dios da por sentado que tengo que tener cierta valoración propia, ¿no? Entonces dice que el pecado consiste en amarse más a sí mismo que a Dios y que al prójimo. Cuando nos excedemos, ¿no?, ya es egolatría, ya es egocentrismo, ¿no? Cuando ya el ego, ¿no?, o el yo se moviliza todos mis intereses, ¿no? Hay gente muy egoísta, muy ególatra, entonces esto es pecado, ¿no? Es decir, debo tener autoestima, pero no puede superar el amor a Dios y el amor al prójimo. O sea, así como el amor a Dios y al prójimo es la raíz de la buena conducta, así también el desordenado amor a sí mismo es la raíz de la mala conducta. Así también el caso del rico necio, ¿no? Es decir, aquella historia del príncipe rico, ¿no?, que todos conocemos, que allí el Señor le va a desenmascarar, ¿no?, su máscara religiosa cuando viene al Señor y le dice: ¿qué haré para poseer la vida eterna? Y el Señor le dice: los mandamientos conoce, ¿no? No quiere decir que le mandó a guardar los mandamientos, sino que quería sacarle la careta de hipocresía y llevarle a verse a sí mismo, ¿no?, a considerarse a sí mismo, cosa que este joven rico no hacía. Cuando le dice los mandamientos conoce, él, la respuesta es:
todo esto he guardado desde mi juventud, Señor, ¿no? Ahí una respuesta que no era real, porque ya lo expliqué, que los mandamientos no se pueden guardar en forma completa, de alguna manera siempre se ofende un punto, y el que ofende un punto ofende toda la ley, ¿no? Este joven, por más religioso que hubiera sido, seguro que había fallado. Entonces, para demostrar la falla, el Señor le dice, bueno, decirle, sigue el juego. ¿Mm? Bueno, ¿quieres ser perfecto? Vende todo lo que tiene, dale a los pobres y sígueme. Era un joven rico, tenía mucha posesión y cuando le hace este desafío, dice, se va triste. No está dispuesto a hacer esto que le pide el Señor, ¿no? Quiere ser perfecto, vende lo que tiene, que tampoco quiere decir que el Señor está contra la propiedad privada o que el Señor no quiere que tengamos bienes o pertenencias. No, lo que le está desenmascarando a este individuo que no había guardado ni siquiera el primer mandamiento. Porque el primer mandamiento decía amar a tu Dios con toda tu fuerza, toda tu mente, con toda tu alma. Si él guardaba este primer mandamiento, no estaba aferrado a los bienes. No se iba a aferrar a los bienes. Y el segundo tampoco guardaba, amar a tu prójimo como a ti mismo. Si él amaba al prójimo, tampoco se aferraba a las pertenencias. No iba a tener conflicto en ayudar a la gente, darle a los pobres y despojarse para ser discípulo del Señor. Entonces lo que le demuestra al Señor que no guardó siquiera los dos primeros mandamientos. Y se va triste, ¿no? No sé si habrá aprendido la lección, pero por lo menos delante del público que estaba, la gente que escuchaba el asunto, porque es obvio que escucharon porque están las escrituras, ahí alguno de los evangelistas transcribió el tema, lo puso en los evangelios, entonces se escuchó este asunto o este interrogante que le hace el joven, ¿no? Que de entrada viene mal, porque ¿qué haré para poseer la vida eterna? Cuando sabemos que no hay nada que podemos hacer, ¿no es cierto? Porque no es por obra, sino es por fe. Entonces ya vino mal la pregunta, ¿qué haré? Un religioso estricto, criado en la religión, ¿no? Quizás con una conducta excelente, pero vuelvo a decir, con un excesivo amor a sí mismo. Entonces el Señor le va a demostrar que no estaba amando a Dios, que es el primer y más grande mandamiento, ¿no? Ahí es cuando está Mateo 16, 24. Al contrario, el discípulo de Cristo se niega a sí mismo, lo cual significa tomar la cruz o perder la vida por causa del Señor. Esto no significa tampoco masoquismo, espíritu de sacrificio, no significa esto, sino es dejar el egocentrismo y vivir en forma cristocéntrica. Egocentrismo y cristocéntrico, ¿no? Cuando Cristo es el centro de nuestra vida. El ser humano sin Dios es ególatra, ¿no? Egocéntrico, porque estoy primero yo, después estoy yo, después otra vez yo, y por allá lo último, si me queda tiempo, algún otro afecto, ¿no? Pero generalmente somos, cuando venimos a Dios, egocéntricos. Ególatra es el que tiene un excesivo amor a sí mismo. Cuando en el altar de su vida, en el altar de su corazón, está el ego, está el yo. Hay gente que primero yo, después otra vez yo, ¿no? Esos son egocéntricos. Y el cristiano, al negarse a sí mismo y al tomar la cruz, pone a Cristo en el centro de su vida. En el altar de su corazón está Cristo, no está su ego, no está su personalidad. Entonces vuelvo a decir, es equilibrado tener cierta autoestima, cierta dignidad, porque tampoco no es voluntad de Dios
perder la dignidad como seres humanos, ¿no? Hay personas que han perdido el respeto por sí mismos, porque los estafan, los engañan, los maltratan, algunos hasta los violentan, y bueno, dice hay que soportar, ¿no? Porque soy cristiano, ¿no? No, esto no es voluntad de Dios, ¿no? Somos cristianos, pero tenemos que tener autovaloración. Yo tengo que valorarme como persona hecha a la imagen y semejanza de Dios, más como hijo de Dios, que soy un hijo o una hija de Dios. No puedo ser bastardeado, ¿no? Y decir que esto es voluntad de Dios, ¿no? Porque hay también una mala interpretación, incluso en el liderazgo cristiano, ¿no? Porque mujeres que son violentadas por maridos inconversos, ¿no? Que a veces la han mandado al hospital de los golpes, ¿no? O le han hecho perder embarazos de los golpes, del maltrato, ¿no? Viven engañándole, viven en el adulterio, a veces las esposas lo saben, y van a la consulta pastoral y dicen, hermana, usted tiene que orar para que Dios le salve, tiene que tener paciencia. Esto no es bíblico, esto no es bíblico, ¿no? Porque no puede, yo no le puedo decir a una mujer que le ponen un cuchillo en la garganta. Yo he tenido mujeres acá que el marido le ponía un cuchillo en la garganta, venían todas violetas de los golpes, o le ponían un revólver y le gatillaban. No le puedo decir a esa mujer, ore, aguante, no sufra. No, de ninguna manera. Yo le digo, vaya y haga la denuncia, yo le acompaño, ¿no? He acompañado a algunas mujeres para que hagan la denuncia policial. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la ley, ¿para quién está la ley? No está para el que hace lo bueno. Entonces, el que hace lo bueno no tiene temor de la ley, ni va a tener problema con la ley. Ahora, el ladrón, el homicida, el secuestrador, el que transgride la ley está para castigarle. Son las autoridades que le van a castigar, le van a poner prisión, le van a detener. Pero no puedo decirle a una mujer, aguante para que Dios le salve, ¿no? No, aguante en todo lo que corresponde al deber de una esposa, porque hay mujeres que la han hecho prostituir, hay hombres que han violado sus propios hijos, y yo he conocido casos de pastores que le han dicho, bueno, hermano, ore para que Dios salve a ese hombre. ¿Cómo voy a dejar a mis hijos que vivan con un padre que les violó, que les abusó? No, tiene que salir corriendo y denunciar a ese hombre, porque así como abusó a su propio hijo, imagínense los hijos ajenos. Imagínense las criaturas que se crucen en su camino. Las va a seguir abusando porque es un abusador. Entonces, ¿la ley para quién está? Para los abusadores. Ahora, yo no quito que aguante que su marido fume, que su marido tome, que su marido sea mal hablado o es un incrédulo, que su marido no quiera ni orar, ni pisar la iglesia, ni hablar de Dios. Bueno, en todo ese aspecto, la esposa dice que tiene que estar sujeta al marido como al Señor. Así su marido no sea creyente, ¿no? Ahí sí yo le digo, bueno, hermana, ore, que un día Dios salve su marido, venga el Señor, vamos a orar por él, pero que una esposa no está obligada a soportar el adulterio, el engaño, el maltrato, la vagancia, porque tengo mujeres que han tenido que salir a trabajar para darle de comer a sus hijos, porque el tipo se rasca el ombligo, vago, no le gusta laburar, tipos que no han laburado nunca. Y lo digo con fundamento, porque tengo 3 hijas y me ha tocado yernos maravillosos, trabajadores, y me ha tocado yernos que yo si tengo que vivir 3 días con ese yerno, no vivo, ¿no? Si tuviera que convivir, porque es vago, no le gusta laburar. Entonces han tenido que laburar mis hijas para sustentarse ella y sustentar a sus hijos.
Entonces le toca un marido así, ¿qué le va a decir? Y a veces creyente, porque para peor, a veces son creyentes, no es que son incrédulos. El incrédulo dice, pobrecito, no conoce a Dios, no, quizá un día cuando conozca a Dios, Dios le transforma. Pero ¿y cuando son creyentes? ¿Qué va a esperar? ¿Que le transforme qué? Si son creyentes rebeldes, son creyentes que no se han rendido a la obra de Dios, no han cambiado, no hay transformación, entonces son creyentes que a lo mejor son violentos, ¿no? Pero vienen a la iglesia y cantan como gorriones, pero en la vida personal son violentos, son demonios, ¿no? Entonces, ¿cómo le va a decir a esa mujer aguante? No le puede decir aguante, ¿no? Y cuando excede de los deberes conyugales, porque por más que sea tu marido, no te puede prostituir. Yo tenía una hermana acá que le puedo dar apellido y nombre, no le voy a dar, ¿no? Por guardar la privacidad. Pero tenía una hermana que el marido la entregaba para pagar las deudas. La llevaba y la entregaba, literalmente la entregaba para tener sexo con gente que eran acreedores de él. Entonces pagaba las deudas con la mujer. Y cuando yo me entero del tema, porque creyente dentro de la iglesia, no estamos hablando de un inconverso. Cuando yo me entero del tema, ¿cómo usted va a permitir semejante cosa o se va a prestar a semejante juego perverso? Eso no es obligación de una esposa. Eso tiene que denunciar. El tipo es un depravado, un tipo que tiene que, no puede estar junto, una hija de Dios, ¿no? Que conoció al Señor, no puede estar junto con un depravado que la entrega para pagar las cuentas. Entonces, y otras cosas que no puedo contar porque estoy usando un púlpito y estoy en la iglesia, ¿no? Cosas que no, inarrables, que no se pueden contar, que le hacía hacer a la esposa y que la esposa cedía. Bueno, después entró en una depresión, casi le tuvieron que internar, perdió la razón la pobre mujer, marido terminó muriendo, ¿no? Falleció, ya quedó libre, pero entró en un cuadro que por muchos años estuvo en una depresión terrible, ¿no? Por toda esa historia que ella venía arrastrando su vida marital. Entonces vuelvo a decir, no tener dignidad, porque tienen que tener dignidad. Es como aceptar el adulterio porque, bueno, no tengo dónde ir, tengo la casa buena, mi marido gana buena plata, y entonces para no irme a la aventura y sufrir o hacer sufrir a mis hijos, aguanto una doble vida de mi compañero hay hombres así también, ¿no? O de la esposa, ¿no? Que sabe que tiene un amante o que tiene un amante y lo sobrelleva porque no quiere pasar el proceso de la separación. Eso no tener dignidad, tener la autoestima cero, destruida, no tiene autoestima. Y eso no le agrada a Dios, porque si somos hijos de Dios tenemos que valorarnos, ¿no? Es decir, yo entiendo que tenemos que poner la otra mejilla, entiendo que tenemos que ser pacíficos, pero cuando yo he tenido algún conflicto con vecinos acá que me han avasallado, que me han faltado el respeto, yo con toda la educación del mundo les he ido a enfrentar, los he llamado, ¿qué le pasa a usted conmigo? ¿No? Tengo vecinos que ya, bueno, fallecieron, venía y me prepoteaba, me avasallaba. Bueno, las primeras veces le digo, traté de calmar y después me tomó para la farra, porque cada vez que me veía me avasallaba. Entonces le digo, ¿qué le pasa a usted conmigo? ¿Cuál es el conflicto que tiene? Le digo, ¿a usted le gustaría, en vez de tener una iglesia al lado de su casa, tener un cabaret? Si yo le denuncio, digo, ¿por qué no denuncia el cabaret que está en la otra cuadra?
es porque la municipalidad están arreglados. Si tuviera un cabaret acá al lado de su casa, estarían arreglados. Y usted tendría cada escena en la puerta de su casa, y tendría que vómito de borracho, y tendría mujeres desnudas, y tendría vicio, droga, y se la tendría que bancar, porque usted sabe cómo es el asunto, ¿no? Se arregla con la policía. Acá hubo un cabaret que por años funcionó, un prostíbulo, no cabaret, un prostíbulo. Pícaros acá en la otra cuadra. Años funcionó. No, porque tenían arreglo con la policía, con la municipalidad. Yo le digo, ¿por qué no va y si usted dice que lo cierra, ¿por qué no cierra eso? ¿No? Si usted tuviera uno acá, tendría que aguantar las 3, 4, 5 de la mañana, tipos entrando, mujeres saliendo, cigarros, droga, mal hablado, y no va a tener, no tiene arreglo. Tiene una iglesia, somos respetuosos, respetamos los horarios, no molestamos, no ponemos audio cuando no hay que poner. Toda la gente son respetuosas que viene a la iglesia, educados. Le digo, no le van a orinar en la vereda, usted tiene un prostíbulo, le van a orinar en la vereda y va a encontrar cosas que no quiere encontrar. A partir de ese día el tipo bajó 5 cambios cada vez que me veía. ¿Cómo le va, pastor? Buen día, pastor. Dios le bendiga, pastor. Me bendecía. Dios le bendiga, pastor. ¿Ah? Pero tenemos que respetarnos a nosotros mismos como ser creyente no es ser el felpudo de todo el mundo, ¿me entiende? Y mucho menos en la intimidad de una familia, ¿no? Mucho menos en la privacidad de una familia, porque es lo cercano. Así que hay deberes de esposa, pero hay cosas que exceden al deber de una esposa. Yo obedezco, la Biblia nos manda a obedecer las leyes. ¿Pero qué leyes obedecemos? Las leyes justas. Si las leyes de gobierno van contra la ley de Dios, desobedecemos. ¿No? Porque la preeminencia es la ley de Dios. Entonces, toda ley justa, no pase el semáforo en rojo, no tire basura en la calle, son leyes justas que hay que hacer caso, hay que obedecerle. Pero si nos prohíben predicar el evangelio, como pasó con los apóstoles, el gobierno le prohibió hablar en nombre de Jesús. ¿Y ellos qué hicieron? Ellos se reunieron y dijeron, Señor, mira las amenazas. ¿No? ¿Qué haremos? ¿Te obedecemos a ti o obedecemos la ley? Y decidieron, vamos a obedecer a Dios. Siguieron predicando. Bueno, los encarcelaron, los torturaron, algunos los mataron. Las consecuencias vienen, pero tenemos en una ley injusta, está la ley de Dios primero, ¿no? Y esto va para todas las relaciones, hijos y padres. Dice, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y sea de larga vida, el único mandamiento que tiene promesa. Pero no es incondicional. Ninguno de las relaciones interpersonales son incondicionales. Dice, la mujer se sujeta al marido, pero no es incondicional. Se sujeta al marido en todo lo que corresponde a una esposa. En lo que no corresponde a una esposa, como este caso que yo le cuento, le digo a mi mujer, tenés que acostarte con el ferretero porque le debo una fortuna, tenés que acostarte con el dueño de la casa para no pagar el alquiler. Eso excedió el deber de una esposa, y ahí la esposa tiene que desobedecer. ¿Me entiende? Voy a vender droga y vos quiero que me atiendas los días de semana porque yo voy a vender droga allá en la otra punta. Entonces voy a atenderme acá a los que vienen a comprar. No le puedo obligar a un delito, menos como creyente. No le puedo obligar siquiera a mentir. Andá, decirle que no estoy. Vinieron a cobrar y le mandó a la mujer, decirle que no estoy. No, querido, yo no miento. Yo soy cristiana, ¿querés mentir vos? Andá a la cara. Yo no miento, yo soy una hija de Dios. No puede obligarle a quebrar la ley de Dios, ¿no? Porque tiene que estar sujeta al marido. ¿Me entiende? El hijo tiene un padre que le viola, que le abusa.
¿Y qué le vamos a decir a ese hijo? ¿Honra a tu papá? Dios dice honre a su padre. No, no, denuncialo a tu viejo. Yo tengo un caso en la provincia, ¿no? De padres abusadores que abusaron de las propias hijas, ¿no? Por años, y ahora estos padres, el padre está preso. Bueno, estos días le iban a otorgar una libertad condicional y quería ir a la casa del hijo. El hijo tiene a la vez montones de hijos, chiquitito. Y cuando yo me entero que el tipo iba a salir, iba a ir creyente, porque abusaba de las hijas siendo creyente. Congregaba conmigo en la provincia. Y se descubrió. Y las hijas le denunciaron. Y está preso hace un montón de años. Entonces iba a salir y iba a ir a la casa del hijo. Cuando yo me entero, le dijo al hijo, vos no podés recibir a tu papá. Vos tenés hijos chicos. Entonces que tu papá se arregle. Si sale, que se rebusque dónde va a ir, pero no en tu casa, vos tenés criatura. ¿Qué pasó con tus hermanas? ¿Y vos le vas a recibir en tu casa? No, no le podés recibir en tu casa. Es un violador, un abusador. Ah, pero tiene que honrarle igual. No, pare. No es incondicional ni la obediencia a la ley, ni la sujeción de las mujeres a los esposos, ni la honra de hijos a los padres. No es incondicional. En todo lo que corresponde a mi deber de hijo, yo voy a procurar honrarle. No, hay padres abandónicos, hay madres que tiran los hijos en la basura y el basurero abre la bolsa de residuos y encuentra al bebé. ¿Cuántos casos hay? ¿Le podemos decir a ese bebé cuando crece y viene a la iglesia, honra a tu papá y tu mamá? Que le tiró a la basura para que le coman las ratas. ¿Me entiende? No le podemos decir que le honre. No, yo le voy a decir, no le guarde rencor, perdónale, hablarle de Dios si tiene oportunidad, para que se convierta, se arrepienta de su maldad, pero no le puedo decir honralo. Cuando te aborreció, te tiró, no. Hay mamás que parieron y tiraron los hijos en el pozo negro. Y los rescataron del pozo negro, ¿no es cierto? Los vecinos escuchaban pensando que era gato, pichones de gato que habían tirado y eran bebés, ¿no? Entonces ese bebé crece, se convierte, viene en la iglesia. Y yo le voy a decir, honra a tu mamá. Sí, eso es un bicho. Peor que un bicho. Porque un bicho vos le tocas a los cachorros y te muerde, ¿no? Cualquier animal usted le toca a los cachorros y le ataca. Defiende a los cachorros con su propia vida. Entonces cuando un ser humano se convierte en un animal, peor que un animal, bueno, hay que tener misericordia, sí, es un alma. Y yo procuraría que conozca a Dios, que se convierta, se arrepienta de sus pecados, sí. Y procuraría perdonarle para sanar mi corazón. Pero el otro nivel de honrarle, lejos, lejos. Y lo mismo es en los matrimonios, no. Puede convivir con un tipo que yo tengo hermanas que la mandaron al hospital, le hicieron perder embarazo de los golpes. Perdieron criaturas de los golpes, están embarazadas. Le mandaron al hospital 3, 4 veces. ¿Cómo le digo a esa mamá que le pone cuchillo, machete en el cuello, revólver, que le ha dejado verde de los golpes? No puedo decir a esa mujer, hermana, sujétese a su marido. La Biblia dice, sujétese a su marido. No, en lo que corresponde como esposa, en el deber de una esposa, en un marido que es marido, porque el marido tiene que asumir algunas obligaciones, aún siendo inconverso. Tiene que tener alguna responsabilidad como marido.
Si es un borracho que no se ocupa, que no trabaja, que no es un vago, que no es ausente, que vive quién sabe dónde, no, ya no está siendo marido para que la compañera se le sujete. No está siendo marido, no está cumpliendo sus deberes de marido. Porque no pongo en la balanza que sea creyente o que sea incrédulo. Como dije antes, puede ser incrédulo, fumar, tomar, mal hablado, ¿no? Tener una vida mundana, pero tiene algunas obligaciones como esposo, mínimamente, para que la mujer tenga sus obligaciones como esposa, ¿no? Si no están mínimamente no están esas obligaciones, no tenés un matrimonio, aunque quieras inventarlo, no existe el matrimonio. Hay parejas que yo le dije, si ustedes no son matrimonio, duermen en cama separada hace 10 años, tiene su mate y su pava, se cruzan en la casa y se muerden. Porque se muerde. Yo he conocido matrimonios que compraba una plantita y se la quemaba con agua caliente. Dejaba un plato de sobra de comida y le ponía veneno de rata. Entonces, no son un matrimonio. Eso, salga corriendo. ¿Yo qué le voy a aconsejar? No, váyase, hágale una exposición, una denuncia y váyase a vivir bajo una carpa, pero tranquilo. Y no por 4 ladrillos, porque hay algunos así que no quieren abandonar los 4 ladrillos. ¿No? Y viven en un infierno. Porque se odian, no se pueden ver, ¿no es cierto? ¿Y qué? Ahora, alguien dice, no, pastor, usted no puede aconsejar que se separe. Ya están separados. Ya no es matrimonio, ya terminó el matrimonio hace siglos. No aceptan la realidad, pero ya no es matrimonio. Matrimonio no es eso. ¿No? Y cuando usted ve y se encuentra con esa situación, ¿qué usted le dice? Váyase, deje de vivir en ese infierno. Un día se le salta un demonio y terminan saliendo en Crónica TV. Porque un día le salta un demonio y se acuchillan o le abre el gas o le prende fuego a la casa. Tengo un hombre acá que 2 o 3 veces roció la casa con nafta. Tuvo que venir la policía y ponerle esposa y llevárselo porque le iba a prender fuego a la mujer, a los hijos y a todo lo que estaba en la casa. Literal, compró la nafta y roció la casa para prenderle fuego. Llamaron a la policía evitó la tragedia. No puede vivir con una persona así. Te acostaste a dormir, te roció con nafta y te prendió fuego en la noche. ¿No? Entonces tiene que disparar, tiene que sobrevivir, ¿no? Luchar por su vida. Esto es un instinto natural de toda criatura, ¿no? Lucha por la sobrevivencia. Y si va a ver que en esa relación, en una relación enfermiza, ¿no? No puede decir, aconsejarle, hermana, sujétese a su marido, obedezca a su marido, ¿no? Porque la palabra dice que sabe, mujer, si hará salvo a tu marido. Y después, cuando le mató y femicidio aparece en los canales de televisión, no pone la cara del pastor para decirle, yo le aconsejé que se quede. Porque ahí tendría que poner la cara del pastor, si yo le aconsejé a esta pobre víctima, no estaría muerta si yo le hubiera dicho que se vaya. ¿Me entiende? Entonces, amor a sí mismo, mientras no sea fuera de sentido, exagerado. Segundo, los pecados de la carne. La carne son los impulsos del hombre, los impulsos bajos del hombre. ¿No? Hay impulsos que son sanos y naturales. El impulso de la autodefensa, ¿no? Un impulso natural. No, ninguno quiere ser lastimado ni muerto, entonces hay un impulso natural de autodefensa. Pero hay impulsos bajos, esos son
las obras de la carne o los pecados de la carne. Mateo 7, el verso 20 al 23. Mateo 7, del verso 20 al 23. Así que por su fruto, sí, a ver, Mateo 7, a ver si estoy correcto, sí, del 20 al 23. Por los frutos lo conoceréis, no puede, por su fruto lo conoceréis. No todo que me dice Señor, Señor, bueno, aquel día dirá, profetizamos en tu nombre, todos conocemos los textos, ¿no? Yo les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Por el fruto se conoce el creyente, ¿no? Y hay frutos malos que demuestra que no estamos convertidos de verdad, que no tenemos todavía una transformación. Todo lo que sale del corazón del hombre. A veces una mirada superficial a los evangelios podría dar la impresión de que el Señor daba menos importancia a estos pecados que el apóstol Pablo. Hay que tener en cuenta que el Señor enseñaba a los judíos, los cuales tenían normas morales muy altas en su religión, ¿no? El pueblo judío, mucho más alta que los gentiles a los cuales enseñaba Pablo. Pablo le tocó ir con los inconversos totales, los gentiles. Y los inconversos no tienen ni una norma moral. El inconverso no tiene problema, no tiene ética. Ahora el religioso, en el caso del judío, póngale que no conocían la gracia, no tenían esa comunión que debían tener, eran un pueblo que practicaban ritos y tradiciones y una religión, la religión de los hebreos, pero había normas que ellos no transgredían, ¿no? Tenían normas morales, tenían normas de conducta hasta el día de hoy. Judíos ortodoxos tienen normas muy estrictas de conducta, de honestidad, de sociedad, familiares. Que va a haber una mujer judía, no va a haber nunca una mujer judía en dos piezas tomando sol, ni con minifalda. No le va a haber jamás una mujer judía toda pintada, con aretes, collares. La mujer judía usted la conoce de lejos. Y el hombre judío también, ¿no? Sobre todo negro, el gorro negro, los rulos, la guedeja, ¿no? Los chicos de chiquitito así, vestidos igual, y las mujeres pleno verano, 40 grados de calor, y medias de lana, y las mangas hasta acá, y no va a haber escote, ni pintura, ni gorros de lana. Se sabe que es una judía de 15 kilómetros, ¿no? Son normas que tienen morales, ¿no? del pueblo judío. Entonces, Jesús le hablaba al pueblo judío, casi todos eran judíos, y Pablo le habla a los gentiles. Entonces, por eso la diferencia, Pablo es más directo, ¿no? Con los pecados de la carne que el Señor Jesús. Jesús entendía que el problema más grande del hombre se encontraba en su interior, pero no es que fuera indulgente con los pecados de la carne. A la adúltera le dijo, no peques más. Está en Marcos 9:47. Enseñó que una mirada codiciosa equivale a un adulterio y recomendó la medida más drástica para suprimir la ocasión de pecado. No fue indulgente con el pecado, porque también se tergiversa la posición del Señor, todo amor, y se comía con los pecadores, se dejaba tocar por las prostitutas, bueno, y lo hacen indulgente, súper compasivo, comprensivo. No, él, si vamos a mirar en profundidad la posición de él decía que el que miraba a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón, ¿no? Las reglas del Señor, las reglas éticas eran
profundas, no eran superficiales, ¿no? Que él no entró en los temas como Pablo, porque Pablo entra en la homosexualidad, Pablo entra en las pasiones desordenadas, en el lecho conyugal enmancillado, ¿no? Pablo tiene una mirada más profunda porque Pablo le tocó ministrar a los gentiles y ahí había de todo. Pero el Señor estaba ministrando a los judíos, entonces era más superficial, ¿no? Podemos decir las enseñanzas, pero no por eso era indulgente con los pecados de la carne, ¿no? Era estricto en esa parte. Bien, después están los pecados del espíritu, número 3. Esto condena el Señor en forma más fuerte, por ejemplo, el orgullo en sus diversas formas, sobre todo en la persona de los fariseos que hacían todo para ser vistos de los hombres. Es decir, que no condenaba, porque de ahí viene también la controversia que a veces se arma en el universo cristiano, ¿no? Que el Señor, bueno, condenaba todo lo que los fariseos hacían. No lo condenaba todo. Sí condenaba la exhibición, el orgullo, ¿no? La apariencia. Hablaba la clase pasada sobre el fallecimiento de aquel matrimonio en la iglesia primitiva, Ananías y Zafira, ¿no? Que fallecen por aparentar algo que no era. ¿No? La apariencia, cuando se quiere aparentar, y los fariseos oraban en las plazas, cuando ayunaba no se lavaba la cara, no se peinaba, se presentaba demacrado, todo el mundo sabía que estaba ayunando. Cuando hacían las oraciones, todo el mundo, porque oraban en voz alta para ser escuchados. Entonces, eso el Señor condena. Pero hay que dejar en claro que no lo condena todo, porque cuando habla, por ejemplo, de los diezmos, que el fariseo diezmaba el eneldo, el comino, ¿no? Las especies que cultivaba en su casa, él las diezmaba, era muy estricto con el diezmo, pero se olvidaba de la justicia, de la misericordia y de la fe. Entonces el Señor le dice hipócrita, ¿no? Porque limpiáis lo de fuera del vaso y por dentro está todo sucio. Que eso también da controversia, dice Dios mira el corazón. No, lea todo el contexto de lo que dice el Señor, porque el Señor dice, limpia primero lo de adentro y lo de afuera se hará limpio. Yo cuando alguien va a lavar la vajilla, va a lavar los vasos que usó al mediodía, ¿no? Si usted pone el jabón y la esponja adentro, por fuera se limpia automáticamente. Imposible limpiar adentro y no limpiar afuera, o limpiar afuera y no limpiar adentro. ¿Cómo hace para lavar un vaso por afuera y adentro dejar todo sucio, la grasa y la mugre? Por debajo del agua, poner el jabón, el detergente, lava. Al lavar adentro, se lava afuera. Y eso dijo el Señor, limpie primero lo de adentro. Y lo de afuera se hará limpio. No dijo lo de afuera no le importa a Dios. Dios mira el corazón, no interesa cómo se viste. Acá nosotros que tenemos 50 años enseñando lo mismo, los mismos fundamentos, a veces tenemos conflictos. Estos días alguien que dejó de venir al culto, decía, sí, mira mucho el pelo, mira mucho la pollera, ¿no? Como diciendo eso no interesa, ¿no? Interesa el corazón, interesa las actitudes espirituales. Pero el Señor dijo que había que limpiar adentro las actitudes espirituales para que también afuera se limpie. Porque es lo mismo que limpiar una casa, yo limpio la habitación, limpio el baño, limpio el comedor, la cocina, y el frente y el fondo es un nido de rata. Tengo papeles, lata, pasto crecido, cucaracha, gato callejero, una mugre, ¿no? Todo
el frente de mi casa, la vereda de mi casa, el fondo de mi casa. Y le digo a los vecinos, no, pero pase adentro y vea qué linda que está la habitación. Pase y mire qué brillante que está el baño. ¿Quién cree? La gente que pasa, la gente que no ingresa, ¿qué es lo que ve? Ve el frente, ¿no? Y me va a catalogar por el frente, aunque yo tenga el baño brillante con olor a perfume. Si es un abandonado el vecino, miren la mugre que tiene, ¿no? Porque no, él no ingresa adentro. Y lo mismo es el ser humano, ¿no? ¿Quién conocerá el corazón del hombre? ¿Quién puede conocer tu corazón? Solo Dios. Pero la fachada, la parte externa, la ve todo el mundo. Esa la ven los vecinos, la ven los parientes, todo el mundo ve la fachada. Adentro solo ve Dios. Entonces el Señor no descarta limpiar afuera. Lo que dice, empieza por adentro y lo de afuera tiene que ser limpio también. Cuando diezma, dice, sí, diezma el eneldo, el comino, y deja la misericordia, la justicia y la fe. ¿Qué dice el Señor? Una cosa era necesaria sin dejar de hacer lo otro. Entonces, algunos dicen, Jesús no habla del diezmo. Sí, ahí habla del diezmo, porque está diciendo a los diezmistas estrictos, que eran los fariseos, no, deben diezmar, pero también primero la justicia, la misericordia y la fe. Eso es primero, no dejen eso y no dejen lo otro tampoco. No hubiera dicho, el diezmo no le interesa a Dios, le interesa la justicia, el amor, el corazón. Pero él dijo, esto debían de hacer, la justicia, el amor y la fe, sin dejar lo otro, sin dejar de diezmar. ¿Me entiende? Entonces hay que leer todo el contexto y no acomodar como nos gusta, porque a veces no nos gusta diezmar. Entonces acomodamos y el Señor no habló del diezmo. Sí, el Señor habló. Pero vamos a esto, ¿no? Que el Señor no está siendo indulgente, sino está poniendo las cosas en su debida medida. Jesús condena el orgullo porque hacían todo para ser visto de los hombres y criticaban encima a los demás. En la lista de Marcos 7, verso 20 al 23, Marcos 7, verso 20 al 23, decía, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la desvergüenza, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Toda una lista que son pecados de la carne y más de la mitad pertenecen al espíritu. ¿No? Malos pensamientos. Decíamos pecado de la carne y pecado del espíritu. Pecado del espíritu mencionados en Marcos, malos pensamientos, avaricia, valoración excesiva de las posesiones materiales, maldades, como el odio en el corazón, el engaño, la envidia, la soberbia. Todos esos son pecados del espíritu. El Señor condenado los pecados de la carne, pero también los pecados del espíritu. Bien, vamos al cuarto. Él también condenaba los pecados de tipo religioso. Dentro del problema religioso, Jesús atacó la falsa religión. La religión totalmente externa y desconectada de la ética. Una religión de cumplimientos legales y sin misericordia. ¿No? Pero no anuló la limpieza del vaso del lado de afuera. Porque como él atacó esa religiosidad ostentativa,
de orgullo, de soberbia de los fariseos, algunos piensan que él obvió totalmente lo externo, ¿no? Las acciones justas externas. Él no las obvió en ningún momento, pero sí enfatizó, porque a quienes él se dirigía eran aquellos religiosos que tenían esa falsa religión, entonces tenía que atacar esa ostentación, orar en las plazas, de mudar el rostro cuando se ayunaba, ¿no? Cuando daban la limosna, que todos vieran lo que estaba poniendo. Toda esa ostentación él condena, porque tenían varios puntos, como primero la inhumanidad en las prácticas religiosas. Por eso dijo el Señor: misericordia quiero y no sacrificio. ¿No? Cuando la religión es inhumana. Eso le pasaba a los judíos, una religión inhumana, porque se olvidaban de la misericordia. No atendían a la viuda, no se ocupaban del huérfano, pero sí de hacer largas oraciones y de escribir textos en las muñecas, en la frente, las filacterias, textos bíblicos, ¿no? O la mesusa que ponían en los portales de la casa, que hasta el día de hoy, ¿no? Te va ahí al country judío que hay en Pilar y va a encontrar cada casa con la mesusa. Es un pergamino con los mandamientos y tienen un tubito de bronce muy bonito y adentro, hueco, le ponen los mandamientos. Se llama la mesusa. Todos los portales de los chalés está ahí la palabra de Dios en la entrada, ¿no? Y bueno, esto es lo que condena al Señor: la ostentación, falta de misericordia, inhumana. Entonces dijo: misericordia quiero, no sacrificio. La ostentación religiosa condena. En Mateo 7 condena la limosna, la oración y el ayuno hecho en público. No quiere decir que está en contra de la ofrenda, de la limosna, o está en contra del ayuno, en contra de la oración. Lo que él condena es la ostentación pública de esa práctica, que lo hacían para ganarse la admiración de los hombres, para que los hombres digan: qué consagrado, ¿no? Qué fe que tienen, qué devoción que tiene. Él le pasó a Ananías y Zafira. ¿Por qué mintieron? Para mostrar una devoción para el resto que no era real, no la tenían. Una falsedad, una hipocresía. Recomienda la devoción secreta. Es decir, cuando ore, entra a tu cuarto, cierra la puerta, ora a tu Padre que ve en secreto y Él te recompensará en público. No quiere decir que siempre tenemos que orar con la puerta cerrada. Hay oraciones que hacemos en un culto, que son oraciones públicas. Lo que él ataca es la ostentación, porque ellos oraban para ser vistos, ayunaban para ser vistos, daban limosna para ser vistos. Recuerde la historia de aquel judío que subió a orar y el publicano que se arrodilló por detrás, se golpeaba el pecho y decía: sé propicio a mí, pecador. Y el religioso, el fariseo, decía: gracias te doy que no soy como el resto de los hombres, doy diezmo de todo lo que gano, congrego, leo la palabra, obedezco la palabra. Qué maravilla, ¿no? ¿Qué dijo al Señor? Aquel uno descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque el otro estábamos haciendo una apariencia para ser admirado de los hombres, por vanidad, ¿no? Y el otro estaba en secreto pidiendo a Dios misericordia por sus pecados. La opresión condenó la ganancia por medio de la religión, cuando purificó el templo y acusó a los escribas de robar a las viudas. Mateo 12:40. Yo creo que tendría que limpiar tantos templos en nuestros días, ¿no?
12:40. ¿Dije bien? Sí. No, está equivocado. El texto que tenemos en el estudio está equivocado. A ver si 11:40. No. Bueno, después lo vamos a corregir cuando le demos la página. Perdón, Marcos, estoy leyendo mal. Ay, Señor. Marcos 12:40. Marcos 12:40. Que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor juicio. Cuando se usaba la fe, la religión para ganancia, para negocio. Por eso el Señor fue la única oportunidad que estuvo enfurecido cuando tiró las mesas de los cambistas y con un azote de cuerda los echó del templo, diciendo: mi casa es casa de oración y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Otro evangelio dice: lo habéis hecho casa de mercado. Porque el tema era que ellos buscaron la manera de que el hebreo no tuviera que cargar los animales hacia el templo. Usted acuerde que estaban los sacrificios. Según el pecado, el hebreo tenía que buscar el animal que se le requería. Había pecado que tenía que llevar un cordero, 2 corderos, un cabrito. A veces había que llevar un becerro, 2 becerros, según su falta. Y eso tenía que transportar al templo y entregarle al sacerdote en el altar. El sacerdote hacía colocar las manos del hebreo sobre el animal, atado arriba del altar, ¿no? Y confesaba sus pecados. Era una forma de traspasar el pecado del hombre al animal inocente, ¿no? Y luego que oraba y pedían perdón a Dios confesando sus pecados, el animal era degollado, la sangre se presentaba a Dios, ¿no? Y luego se prendía fuego el altar y se consumía el resto del animal. Pero era el proceso, vamos a decirlo así, ¿no? La disciplina. La disciplina, si yo me enojo y me quedo en casa, no es disciplina. Le disciplinaron, es decir, dan la música, sale de la música, toma la plataforma, sale de la plataforma, tiene que perseverar en el banco, el tiempo que dura la disciplina. Si yo me enojo y me quedo en casa y no aparezco, no es disciplina, porque la disciplina tiene el proceso de la humillación. Yo me tengo que humillar, reconocerme, reconocer mi falta, sentir dolor por mi falta para ir al arrepentimiento, para ir a la restauración. Yo me quedo en casa, no sufro el proceso de la humillación. Imagínense, yo predico acá o me siento ahí adelante porque soy un obrero, metí la pata, tengo que sentarme allá abajo. Es una humillación, el proceso de la vergüenza, porque alguno dice, sí, pero toda la iglesia se da cuenta y la iglesia está pensando esto. Y bueno, es inevitable. Es el proceso de la vergüenza y la humillación para temer y no volver a pecar, ¿no? Y para que otros también teman y no pequen, ¿no? Ha llegado un punto que cuando es residente hay que comunicar a la iglesia. ¿Para qué se comunica a la iglesia? Para que otros no tomen ese camino de liviandad. No, hay temor en la iglesia porque dice, mañana pasado yo me mando una y me va a pasar como el hermano. ¿No? El hebreo tenía otro mecanismo.
él tenía que ir al corral, tenía que elegir el cordero, tenía que cargarlo, no podía mandarlo por un ayudante. Él tenía que cargarlo y tenía que ir al templo, entrar a donde está el sacerdote en el altar, ¿no? Confesar, poner arriba del cordero las manos, confesarle los pecados, y luego el sacerdote hacía el oficio, ¿no? Sí, imagínense, una cosa era llevar un cordero, otra cosa era llevar una cabra. Había pecado que había que llevar un cabrito. Y había pecado que había que llevar becerro, ternero. Ya el ternero, ya medio grande para llevarle, ¿no? Y mientras el proceso de llevarle, todo el pueblo, ¿no? Yo cruzaba el pueblo de mi casa al templo, y era el proceso de la humillación, el proceso de la vergüenza, porque el hebreo que conocía la ley decía, mirá Jacobo, está llevando 2 terneros. Entonces lo que hizo Jacobo, seguro adulterio, porque los 2 terneros es por el adulterio. No, aunque nadie comunicara, pero el pueblo que conocía, ¿no? O mirá Moisés, ¿no? Moisés está llevando 3 cabritas. ¿Qué dice la ley? ¿No? ¿Por qué había que llevar 3 cabritas? Entonces era todo un proceso del hebreo hasta que llegaba al templo, y si vivía lejos cruzaba todo el pueblo. ¿Qué inventaron? Tener corrales atrás del templo con becerros, palomas, corderos, cabritas, tener allí una mesa de atención al público con algunos hebreos barbudos ahí sentados que decía, ¿qué necesita Moisés? 3 cabras. Bueno, 3 cabras son allí 20 blancas y 3 denarios, ¿no? Y no tengo denario, tengo dinero romano, no importa. Yo cambiar para usted, dame para acá. Le cambiaba la plata, ¿no? Porque había cambistas, cambiaban la plata, había varios billetes circulando, dólares, reales, euros, peso argentino, guaraní. Yo te cambio. Te cambio en peso. ¿Cuánto está el cambio? Vamos a mirar el celular. Está. Le cambiaba, el hebreo se sentaba, nadie le vio llevar nada. Atrás los peones pasaban para el altar las 3 cabritas, las sacrificaban, y el hebreo cantando salmos a Dios, ¿no? Entonces perdió la esencia de la humillación y de la vergüenza. Por eso la furia del Señor de haber hecho un mercado con algo que Dios había establecido para restaurarle al pecador, ¿no? Hoy en día muchas congregaciones, la gran mayoría, no existe la disciplina. No se practica, no existe. Me acosté con mi vecina, bueno, orá que Dios te perdone. Me escribe gente que dice, hermano, yo tendría que salir de la música, pero el pastor me dijo que ore que Dios me perdone. Y yo me siento mal, porque me acosté con mi novia y yo creo que no tendría que estar en la música. La gente tiene más entendimiento que los líderes. Porque los líderes le dicen, no, ora a Dios, Dios te perdona. Y se sienten mal y a veces se disciplinan solos, salen solos de la música. O consultan a alguien como hacen conmigo. No, ¿qué le parece a usted? ¿No? ¿Qué me diría usted? Porque mi pastor me dijo que ore que Dios me perdone. No existe la disciplina. Yo tengo pastores que me han consultado, ¿cómo haces vos, hermano, cuando tenés un hermano que te va por las casas, te divide la gente, te pone la gente en contra? ¿Qué vos haces? Oye, tiene que aplicar una disciplina. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo no? ¿Sabe lo que es una disciplina? Está en la Biblia. No, pero nosotros no practicamos. ¿Cómo es eso? ¿Y cómo usted corrige? No, le exhorto y
Bueno, le doy una palabra. Sí que te acostaste con tu vecino y te exhorta, te da un tirón de oreja y sigue como si nada, no existe, ¿no? Y en la misma situación que pasaba con el hebreo en los días de Jesús. Habían quitado la esencia de la humillación y de la vergüenza. Porque, bueno, no voy a entrar en detalle, ¿no? Pero, por ejemplo, el príncipe cuando erraba no podía llevar un cordero, no podía llevar un becerro, tenía que llevar un macho cabrío. Lea la ley. Y usted sabe lo que es arrear un macho cabrío, una cuadra nada más. Me imagino si el hebreo vivía a 3 kilómetros. Pero vamos a suponer que vive a la vuelta del templo. Una cuadra el macho cabrío arrearlo para el templo. Ni atado, ni a la rastra, ni macho cabrío no se deja arrear, ella berrea. Todo el pueblo se estaría mirando que Moisés está llevando. Porque para el príncipe tenía que ser más grande la vergüenza por la responsabilidad que tenía. Un corderito, si a la siesta lo agarraba del corral y lo metía medio acá en el regazo al corderito y le acaricia la lanita de la cabeza, por ahí nadie se da cuenta que está llevando un corderito. Pero un macho cabrío, no hay forma de acariciarle la cabeza, no hay forma de que se quede quieto, no hay forma de arrearlo, no hay forma. Porque todo el mundo se entera. Y eso era para la humillación del príncipe. Pero bueno, me quedo por acá. Lo último, la hipocresía, que viene del griego, desempeñar un papel, fingir, como dice, es el producto de un falso concepto de la religión, que pone énfasis en el rito más que en la vida, en la letra más que en el espíritu, en la tradición y en la costumbre más que en la verdad. Esa es la hipocresía, la última que vemos en esta clase. Dios le bendiga. Me quedo por acá y ya luego está el pastor Pablo. Hacemos una oración y le dejo ya a Pablo con la clase ministerio, que nosotros tenemos algo también. Cuando terminamos un poquito todos estos temas de la ética, vamos a ver la ética paulina y todo eso, entramos también en liderazgo espiritual que va asociado con el tema de Pablo, que son los ministerios. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te alabo y te bendigo y te doy gracias esta noche por acompañarnos en esta clase. Señor, te pedimos que la palabra haga lo que tú quieres que ella produzca. Dice que tu palabra no cae en vacío y no hace aquello para cual tú la envías. Señor, ahora esa palabra trabaje, opere en cada corazón. Bendice a los hermanos que están a través de las pantallas de los medios y también a los que están presentes. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.